mandamiento de la gran comisión. Hablando específicamente de Jesucristo, porque dice 2 Corintios 3:5 que hablo, estaré presente. Dios les bendiga. Aquí le habla el hermano Esteban Dross y junto con el hermano Jesualdo Rodríguez y también el hermano Jair Morales, que pues estamos haciendo este segmento sobre apologética, sobre ciertas dudas, ciertas preguntas que uno puede tener en referencia a nuestra doctrina pentecostal, que es la unicidad de Dios. Hay varios textos, varias cosas que podemos ver. En este segmento vamos a estar viendo sobre la diestra de Dios y cómo es que eso se relaciona con la unicidad de Dios. Así también vamos a estar viendo por qué Dios habla en términos plurales. Vamos a ver algunos ejemplos y dar la explicación de por qué encontramos estas situaciones en la palabra de Dios y cómo lo debemos de entender nosotros como pentecostales que creemos en un solo Dios único. Amén. No creemos en una Trinidad, como lo dice muchas iglesias tradicionales, que son 3 personas en una sola persona, sino que nosotros creemos que Jesucristo es el Padre, Jesucristo también es el Hijo, Jesucristo es el Espíritu Santo. Así como yo soy Padre, yo soy Hijo, yo soy Espíritu. Tengo varias funciones, así como los hombres son tíos, primos, esposos, padres, hermanos. Son afinidades que describen lo que una persona es. Y luego carpintero, mecánico, agricultor, ingeniero, todos son títulos que describen lo que un hombre hace. Igual Padre, Hijo, Espíritu Santo, son títulos que describen al mismo Dios en diferentes funciones, en diferentes módulos. Amén. Así que pues pues estoy muy feliz de estar aquí nuevamente con mis grandes amigos, aleluya, el hermano Jair Morales y también el hermano Jesualdo, y vamos a comenzar. Un saludo, hermano Jesualdo, antes de entrarle aquí. Amén, reverendo. Dios los bendiga a todos los que están una vez más sintonizando la voz de la verdad. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite tener y por un privilegio poder estar con estos 2 grandes siervos del Señor. Amén. Amén, gloria al Señor. Pues estamos muy contentos, privilegiados, y a usted que está allí escuchando la voz de la verdad, sintonizando este programa que yo sé que va a ser de mucha bendición. Y la unicidad de Dios es un tema que es tan extenso, pero tan importante, y que cada cristiano pentecostal debe de saberlo, y es un honor compartir este tema con estos grandes varones de Dios, reverendo Esteban y reverendo Jesualdo. Amén, gloria a Dios. Y bueno, vamos a tocar el primer tema, que es la diestra de Dios. Aquí es donde pues muchos hay cierta confusión, y uno de los textos que se lee, y lo voy a leer, se encuentra en Hechos el capítulo 7 y el versículo 54, donde nos está hablando aquí el testimonio o lo que sucedió en la vida del diácono Esteban, que él había estado predicando la palabra y llegan ciertos judíos, se molestan por la prédica del diácono Esteban. Y sabemos la historia, que agarraron piedras y lo estaban apedrando, y cuando lo estaban apedrando, en ese momento Esteban tuvo una tremenda visión, que él miró hacia el cielo y él lo relata tal como él lo vio, y luego el hermano Lucas lo grabó y lo dejó plasmado en Hechos el capítulo 7. Dice Hechos el capítulo 7 verso 54: oyendo estas cosas,
se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedraron, y los testigos pusieron sus ropas y a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, y note, esto es muy importante: Señor Jesús, reciba mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Entonces, aquí es donde encontramos, pues, que muchos tratan de decir, pues aquí hay dos. La gloria de Dios y Jesucristo a la diestra, porque lo dice claramente: y Jesús que estaba a la diestra de Dios. Curiosamente, aunque muchos aquí ven dos, obviamente Esteban no veía dos, porque Esteban oró a uno. Dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu, ahí en el versículo 59. Y luego el último, el versículo 60, dice: clamó a gran voz, Señor, no dijo señores, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. O sea que él vio la gloria de Dios y el Señor a la diestra. Entonces, la pregunta que muchos hacen es, bueno, ¿será que habían dos? Obviamente Esteban no veía dos, pero sí habla acerca de la diestra de Dios. Y yo creo que es un punto muy importante, y vamos a ver cómo entendemos bíblicamente la diestra de Dios. ¿Cómo ve, hermano Gesualdo? Sí, reverendo. Bueno, el significado primario que pues cualquiera sabe acerca de diestra, pues va a ser a un lado, no lado derecho. Ajá. Sin embargo, cuando vemos las veces que la Biblia usa esta palabra diestra, no solamente a Dios, sino en otros momentos, con personas, con seres humanos, nos damos cuenta que son más veces las que Dios usa la palabra diestra en sentido figurado. Sí. Quiero poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en Génesis 25, 27, dice la Escritura acerca de Esaú, ¿verdad? Que era diestro en la casa. Dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa. Amén. Hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Ajá. Entonces aquí usa la palabra diestra de una manera figurativa, sí, como una habilidad de que era un virtuoso, ¿no? para la casa, a comparación de su hermano Jacob, que era más de hogar, más quieto, ¿verdad? Ahora, no solamente ahí, no solamente diestra la usa como habilidad, también, por ejemplo, como señal de compañerismo. En Gálatas capítulo 2, versículo 9, cuando Pablo se reúne con los apóstoles, dice que ellos, reconociendo la gracia que había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Entonces, sí, también aquí la diestra está hablando acerca de una señal, ¿verdad?, de que somos tenemos la misma fe, el mismo Señor, el mismo Dios. Claro, no se cortó el brazo. Claro, no está hablando de meramente de un espacio a un lado, ¿no? O que le dio el brazo, sino que básicamente es un sentido figurativo de compañerismo. Por ejemplo, ahí en Salmos 144:8,
Y estoy poniendo ejemplos ahorita no de Dios, sino de personas, de cómo la Biblia habla de diestra y la usa en sentido figurativo con personas. Salmo 144:8 dice, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Wow. ¿Verdad? Esto habla acerca de cuando un hombre hacía un juramento, por lo general, levantaba su mano. Así es. Hoy lo seguimos viendo, por ejemplo, en los presidentes cuando toman posesión, levantan su mano, ¿verdad? Para hacer ese juramento de servir a la patria. Y aquí el Señor dice que el hombre tiende a ¿qué? Pues a mentir, ¿no? Y por eso dice su diestra, en sentido figurativo, ese juramento a veces pues no es verdad, ¿verdad? No lo lleva a cabo. Y si me permiten, un último, ¿verdad? Diestra como lugar de dignidad. En 1 Reyes 2:19 vemos cómo un hermano de Salomón de nombre Adonías le pide a la madre de Salomón, ¿verdad? Le pide que hable con su hijo, ya que Salomón había tomado el reino, y le pide que le dé por mujer, ¿verdad? A una de las que sirvió a David. Entonces dice 1 Reyes 2:19, vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Ahí sí, literalmente pusieron a Betsabé a la diestra de Salomón, pero no tanto porque estuviera a su lado derecho, sino más bien por el lugar de dignidad. El sentido figurado era darle un lugar de dignidad o de autoridad a su mamá. Entonces, es aquí donde yo quiero introducir que la palabra diestra no solamente se puede usar en su sentido básico, sino también, y en la mayoría de las veces la Biblia la usa en un sentido figurado. Sí, inclusive hasta el día de hoy todavía tenemos la expresión, este hermano es mi mano derecha. Ahora nadie cree que siempre lo tiene ahí al lado derecho, sino que lo usamos de manera figurada. Y yo creo que pues en muchos de los casos de la Biblia precisamente la diestra de Dios es algo figurado. Amén, alabado. Así es. Y desarrollando este mismo tema, entendemos también cómo Dios mismo en su sabiduría infinita comprende nuestras limitaciones. O sea, Dios como el creador y el soberano, Él comprende que nosotros tenemos una mente limitada, una mente finita, porque el único que es infinito y tiene una mente infinita, un entendimiento y sabiduría infinita es Él. Entonces, como Él sabe nuestras limitaciones, y esto es algo que hemos venido tocando por encima en las otras sesiones de estudios, entendemos cómo Dios comprende esa limitación. Por ejemplo, vámonos al libro de Juan capítulo 3 en su versículo 12, y ahí Juan escribe, ¿no?, lo que Jesús conversaba con Nicodemo, y lo que el Señor le dice a Nicodemo es algo claro, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer desde el 10. Le dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibimos nuestro testimonio. Y el versículo 12, y es lo que más me gusta, dice, si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo es, hay lenguaje terrenal y hay un lenguaje celestial. Yo no te estoy hablando en lenguaje celestial, porque si te hablo en lenguaje celestial no vas a entender nada y menos vas a creer. Entonces, te estoy tratando de explicar con peras y manzanas para que entiendas y no crees. Es lo que el Señor hace. Entonces, lo que ha causado la confusión de la diestra de Dios es el antropomorfismo que la Biblia usa. Lo que la Biblia hace, lo que el Señor hace, es agregarle a su majestad, a su espíritu, terminología humana, para que nosotros podamos comprender un poco
eso que Nicodemo ni siquiera podía entender a término terrenal. Dios lo que hace es hacer eso. Por ejemplo, Éxodo 8:19 dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Ajá. Pero hay que tomar en cuenta que Juan 4 dice que Dios es espíritu. Amén. Entonces, por lo tanto, Dios no tiene, en el libro, exactamente, desde el libro de Génesis hasta Malaquías, Dios es un Dios que todo lo llena, el ser supremo, el creador del cielo y de la tierra, que es espíritu, porque así específicamente la Biblia lo dice. Por ejemplo, Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, pero como tal no estaba el dedo literal, el dedo humano que nosotros nos imaginamos, o los ojos literales. Y termino con esto. Job 19:21 dice, oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. El antropomorfismo lo que hace es que trae confusión si no se escudriña. O sea, Dios, el Padre, del que se cree que Jesucristo está a la diestra, ese Dios Padre no tiene ese lado derecho que muchos creen que tiene. Sí, porque inclusive el mismo Salomón dijo, aquí los cielos de los cielos no te pueden contender. Entonces no hay un lugar a la derecha de Dios, eso es ilógico. Y esa palabra antropomorfismo es una palabra muy importante. Antropos, pues obviamente es una palabra latina griega que significa humano. Hoy tenemos, por ejemplo, antropología, es el estudio de los humanos en tiempos previos. Y morfos es similitud. Y ismos es un sufijo que habla acerca de un sistema de creencias. Entonces, un antropomorfismo es la manera que Dios toma forma humana para explicarnos cosas que nosotros no entendemos. Y no solamente usa figuras humanas, sino que la Biblia nos dice que bajo sus plumas estaremos seguros. O sea, Dios no tiene plumas tampoco, ¿sí? Es lenguaje figurado. Y lo que dice, por ejemplo, Mateo, el capítulo 26 y el versículo 64 dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y lo que dijo el hermano Gesualdo es muy importante, porque la diestra era un lugar de dignidad. Así es. Era un lugar de poder, de honra. Cuando uno habla de una persona como siendo, esta es mi mano derecha, lo que estás diciendo es que él es de confianza, él tiene tu oído, entonces Jesucristo como hombre, él estaba, Esteban vio la gloria de Dios, cosa que también vio Moisés, y que Jesucristo estaba en el lugar de poder y autoridad. Es un antropomorfismo. Amén. Sí, y no solamente, porque algunos quizás pensarán, bueno, es que es muy claro, dice diestra de Dios, pero varios textos en el Antiguo Testamento hablan de la diestra, ¿verdad? Y el pueblo judío nunca creyó que la Biblia hablaba acerca de la derecha, porque sabemos, ya lo dijo el reverendo, Dios es espíritu. Por ejemplo, en Salmos 89:13, dice Salmos 89:13, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Usa la palabra diestra, pero para hablar acerca de que Dios es muy poderoso, ¿no? Por eso dice exaltada tu diestra, o sea, tiene todo el poder. Y no vamos a decir que la siniestra es débil. Claro. Sí, porque Dios es todopoderoso. Claro. O sea, no tiene un lado débil y un lado fuerte. Bueno. Es cosa figurativa. Sí. Por ejemplo, en Salmo 118, versículo 15 y 16. Salmo 118, 15 y 16 dice, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos,
La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. Entonces aquí está hablando de qué diestra, del poder, ¿no? Del poder extraordinario de Dios, que de hecho es lo que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Éxodo 15, 6, versículo 6, Éxodo 15, versículo 6, dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. ¿A qué está refiriendo? Pues al poder de Dios, ¿no? Claro. Lo que Dios hizo para sacar a Israel. Y el versículo 12 dice: extendiste tu diestra, la tierra los tragó, ¿verdad? Pero nunca vemos la mano literal del Señor, sino todo es un sentido figurativo, sí, hablando del poder de Dios. Sí, o sea, obviamente cuando cruzaron el Mar Rojo no descendió un brazo gigantesco y dividió el mar. Eso es completamente ilógico. Se está refiriendo al poder, la autoridad de Dios. Hay textos que hablan acerca de que tu diestra está lleno de justicia. Quiere decir que la siniestra no. Por ejemplo, creo que es Salmos el capítulo 34, verso 15, dice: los ojos de Jehová están sobre el justo. Ahora, eso no quiere decir que nosotros andamos con tremendas bolas grandes sobre nuestros hombros, ¿no? O sea, y cualquiera entienda que cuando dice los ojos de Jehová están sobre el justo, es que Dios nos está mirando, nos está viendo, Él nos contempla, ¿sí? Y es lenguaje figurativo, no lo debemos de tomar literal. Diestra es exactamente igual, es solamente figurativo que habla acerca del poder y la autoridad de Dios. Amén. Sí, o sea, es que es algo claro, ¿no? Claro de entender. Por ejemplo, hay cosas que no son aplicables a Dios. Sí. No se le puede aplicar a Dios. Por ejemplo, he escuchado cuando alguien, a veces sin pensarlo, y no lo digo que lo dice porque así lo crea, sino que a veces alguien predicando, dando una enseñanza, dice: y cuando Dios murió en la cruz, y sabemos que Jesucristo es Dios, pero ahí tenemos que entender que Dios no murió. O sea, la muerte no es aplicable a Dios. O sea, Dios Espíritu, no se le puede aplicar la palabra muerte, es inaplicable para Dios. Dios es el Espíritu. La forma que Dios usó para acercarse a nosotros y morir, que fue Jesús, eso fue lo que murió. El vaso murió, pero Dios como tal, pues no puede morir, porque dice la Biblia que Él es inmortal. Amén. Entonces habría contradicción y la Biblia no se contradice. Entonces, por lo tanto, las dimensiones no son aplicables a Dios tampoco. Porque pues hay un canto que dice: tan alto que no puedo ir arriba de Él, tan profundo que no puedo ir debajo de Él, tan ancho que no puedo ir afuera de Él, tan grande es el amor de Dios, dice ese canto. Entonces, por ejemplo, si seguimos con lo de la diestra, Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dice: siempre te ayudaré, dice: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí está. O sea, la justicia es algo incorpóreo, es algo que no tiene, o sea, la justicia es un acto simplemente. Ahora, ese acto tiene derecha también. Sí. Con la diestra de mí, o sea, con el poder de mi justicia. Así es. O sea, es algo entendible. Entonces, es lo mismo. O sea, no se le puede aplicar dimensiones a Dios como se aplicaría a nosotros, que tenemos cuerpo, que tenemos forma, que tenemos masa, que tenemos dimensiones. Para Dios es inaplicable. Claro, y tomando base ese texto ahí, que tu diestra está llena de justicia, dice: te sustentaré con la diestra en mi justicia. O sea, no vamos a ir y la siniestra está llena de injusticia. Son antropomorfismos. Es la manera que Dios explica lo inexplicable con términos que nosotros entendemos. Yo creo que este tema de diestra era muy importante para los discípulos, que Jesucristo estaba a la diestra en el lugar de poder y autoridad.
¿Por qué? Bueno, porque en Juan el capítulo 14, versículo 3, el Señor Jesucristo dijo esto: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, porque Él está en el lugar de poder y autoridad. Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, para los discípulos llega a ser un tema muy importante saber que Jesucristo tiene todo el poder, porque si Él está en el lugar de poder y autoridad, nosotros como la iglesia, hoy tenemos a nuestra disposición todo el poder y toda la autoridad del Dios Todopoderoso que es Él. Amén. Y lo más tremendo de esto, y es lo que a veces no tiene sentido de creer y predicar una doctrina que no tiene sustentación. ¿Por qué? Porque si usted le pregunta a alguien que cree en esto, que literalmente el Padre está en el trono y Jesucristo se sentó ahí al lado de él, y si usted le pregunta a esos que enseñan eso, ¿usted cree en la omnipresencia de Dios? Van a decir sí. Bueno, eso hace imposible que Jesús esté al lado, porque si Dios es omnipresente, se cumple lo que dice Efesios 1, 22 y 23, que dice que Él lo llena todo en todo. Amén. O sea, ahí habla de la omnipresencia, y los discípulos estaban claros con eso. Por ejemplo, en Hechos 17, dice 17:28, dice: porque en Él vivimos y nos movemos. O sea, Dios está en todo lugar, en todo momento. Cuando estamos caminando, estamos en Él. Porque Él está en todo lugar, en todo momento, porque Él lo llena todo. En todo. Entonces es imposible aplicarle a Dios esa derecha que tanto se ha querido enseñar para darle sustento a una doctrina que lamentablemente no tiene una sustentación bíblica. Y tomando los versículos que usted tomó al principio, hablando de Esteban, ¿verdad? Nadie ha visto a Dios jamás, ¿verdad? Entonces, para decir que estaba a la derecha, como lo explica la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Que Jesús está en una derecha literal, pues eso significa que es porque alguien ha visto a Dios, pero nadie ha visto a Dios, dice Juan 1:18, ¿verdad? Que nadie ha visto al Señor. Por lo tanto, si nadie lo ha visto, entonces, ¿cuál es la derecha? ¿Verdad? ¿Dónde está ubicado el Señor? Jesucristo hablando. Entonces, Esteban no vio a Dios, vio la gloria de Dios, ¿verdad? Igual que Moisés, ¿verdad? Ellos simple y sencillamente vieron, no literalmente el cuerpo de Dios, porque Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu, ¿verdad? Pero lo que sí entendemos, pues, es que diestra se va a usar como un sentido de poder. Amén. Y igual, hermano, o sea, Dios usa muchas. Nehemías, el capítulo 1, verso 6, nos habla que el oído de Dios estaba atento. Si no es que el Señor pues inclinó así, sino que es una forma figurada para que nosotros entendamos que Él oye nuestra oración. Amén. La Biblia nos dice: el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Es Isaías 66:1. Amén. Usted no va a ir al norte y de repente ve un pie grande que está sobre el planeta. Son cosas figurativas y hablan mucho acerca de cosas que nosotros no entendemos, pero Dios las explica con cosas que sí entendemos. Así que, pues yo creo que lo de la diestra de Dios quedó muy claro. Amén. La otra inquietud que muchos sacan es precisamente Génesis el capítulo 1 y el versículo 26. Y aquí Génesis el capítulo 1 verso 26, quiero que vea cómo dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar y las aves de los cielos,
en las bestias de toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Y muchos pues terminan ahí, pero hay 4 lugares en total que Dios habla en términos plurales, así como dijo, hagamos al hombre. Se encuentran, y estos son todos, y dice aquí en Génesis el capítulo 3, verso 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Luego, el capítulo 11 y su versículo 7 dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces tenemos Génesis 1:26, Génesis 3:22, Génesis 11:7 y el último se encuentra en Isaías. Isaías nos habla en término plural. Gloria al Señor, dice Isaías el capítulo 6 y su versículo 8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios. Así que a mi conocimiento son los únicos 4 lugares donde Dios habla en términos plurales. ¿Cómo ve? Cuando se quiere defender una doctrina, obviamente se trata de buscar, ¿no?, la forma de sustentarla. Pero cuando se dice que Dios habla en términos plural, también es algo que sí hay que escudriñar, porque hay varias razones por las cuales Dios habla en plural y hay varias formas de explicar por qué. Una de ellas es que alguien que está en una posición de eminencia, una posición de autoridad, puede hablar en plural y es correcto, gramáticamente hablando es correcto. Ningún presidente que está dando una reseña de lo que ha hecho, por ejemplo, algún recuento de lo que se ha hecho en el año, nunca habla en primera persona, yo hice, yo estoy haciendo, yo estoy trabajando. Por su figura de autoridad, él tiene que hablar en términos plurales, porque eso representa majestad, representa autoridad. Y siempre un presidente dice, estamos trabajando, estamos haciendo. Y hay un ejemplo bíblico de eso, está en Esdras capítulo 4, en su versículo 11, y ahí específicamente dice, Esdras 4:11 dice, y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. No dice que se lo enviaron a su comitiva o que se lo enviaron a su gabinete, dice que la carta era para el personal. Esta es la copia de la carta que le enviaron al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Vamos a saltar al versículo 17 del mismo capítulo 4 de Esdras, y ahí dice, el rey envió esta respuesta, no dice el gabinete o sus consejeros, el rey envió esta respuesta a Rehum, canciller de Sinsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante, no dice de nosotros, dice delante de mí, porque la carta era para él, pero él usa un término de autoridad porque era el rey. La carta que nos enviaste, cuando Dios habla en plural, Él está manifestando su autoridad, su majestad, y es correcto. Amén. Que lo puede decir en forma plural. Gloria a Dios. Y no es el único lugar también, vean. Por ejemplo, ahí en el capítulo 7 del mismo libro de Esdras, verso 11 dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Verso 13 dice, por mí es dada orden a todo aquel que en mi reino, está hablando en términos singulares, no obstante en el versículo 24 cambia, y a vosotros os hacemos saber. O sea, él está hablando en términos singulares también en el versículo 21, pero luego cambia el tono y habla en términos
plurales. Así también Daniel, y quiero encontrar aquí Daniel, y a mí me gusta así a la antigua, aleluya, hojeando la poderosa palabra de Dios. Daniel, el capítulo 2, donde encontramos que Daniel está hablando y diciéndole al rey su sueño, ya que pues él había soñado, el rey Nabucodonosor había soñado, se le había olvidado el sueño, o más bien era como una prueba a ver si los magos de Babilonia podían descifrarle el sueño. Y él quiere dar la interpretación, y curiosamente los mismos brujos de Babilonia dijeron: nadie puede hacer eso sino Dios. Y aquí Daniel pues sale con eso, pero cuando él da el sueño, da la interpretación, lo dice en términos plurales en el versículo 36. Este es el sueño, también la interpretación, de él diremos en presencia del rey. Y entonces era algo que pues inclusive aunque uno habla como familia, padre de familia, vamos a ir, y hay veces, ¿dónde andas? Ando de compras, ¿sí? Y a lo mejor es uno solo, pero habla en términos plurales. Amén. Amén. Sí, yo quisiera decir que la excepción no hace la regla, ¿verdad? Y bueno, estos 4 textos que estamos tocando son excepciones, porque la regla general de la Biblia es que Dios usa pronombres personales, singulares, y pronombre posesivo también singular. Él usa el yo y el mí, ¿verdad? Y eso es algo muy importante que debemos de analizar una vez más, porque las excepciones no pueden hacer una regla. No puedo con 4 excepciones decir que ya Dios es una pluralidad de personas, cuando la mayoría de los textos bíblicos hablan acerca de la unicidad, ¿verdad?, de Dios, de que Dios es único. Por ejemplo, Génesis 3:11, ahí Dios usa el pronombre personal yo. Dice: Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Génesis 9:12, ahí no solamente usa el pronombre personal yo, sino que también usa el pronombre posesivo mí. Entonces dice, y dijo Dios, Génesis 9:12, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. No dice, esto es la señal del pacto que nosotros establecemos entre nosotros y vosotros. No, dice, yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Amén. Entonces la regla bíblica es que Dios use los pronombres personales en singular. ¿Por qué? Porque Él es único Dios. Amén. ¿Verdad? Ahora, un lugar donde se manifiesta muy bien esto es en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Ahí Dios le dice a Moisés cómo le iban a conocer, cómo le iban a conocer el pueblo. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así, y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, ¿verdad?, en singular, yo soy, me envió a vosotros. Wow. Entonces, aferrarse a que 4 textos, ¿verdad?, comprueban la pluralidad de Dios es básicamente ignorar los cientos de textos, miles que respaldan la unicidad de Dios. Y sí, hay que analizar esos 4 textos como ya lo han hecho ustedes, y que se da una respuesta muy certera. Amén. Muy bien hecho, hermano Gesualdo. Otro motivo por qué Dios habla en términos plurales se encuentra en Efesios el capítulo 1, verso 11. Dice: y en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, dice, conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, Dios mismo consulta su voluntad. Amén. Yo lo hago a cada rato. Amén.
Cuando uno está en un restaurante, está viendo el menú y dices, ¿qué se te antoja, Esteban? ¿Verdad? Y uno habla, consulta su propia voluntad. Sí. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Amén, amén. La otra razón por qué Dios habla en términos plurales, y esta es la razón que dan la mayoría de los rabinos, es que Dios está consultando su corte celestial. Él está hablando con ángeles. Y uno dirá, bueno, pero es que los ángeles no crean. No, es que el que hizo la acción fue Dios, pero está hablando con su corte celestial. Y vemos varios ejemplos. Por ejemplo, Job, el capítulo 38, versículo 1 al 7, claramente ahí nos dice que los ángeles estaban presentes en el día de creación. Dice el versículo 1, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó las medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? No te está hablando acerca de la creación. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Los ángeles sí estaban presentes en el acto de creación. ¿Cómo ve, hermano? Tremendo, y tocante a lo que decía el hermano Jesualdo, hoy en día estamos viendo, antes no se tenían los medios, pero hoy el internet es un medio masivo de que todo es noticia, todo llega a nuestros oídos o lo podemos leer, y los pleitos que hay en las grandes empresas cuando hay una sociedad y uno se quiere atribuir todo la gloria de los que estuvieron involucrados. Por ejemplo, a veces hay 3, 4 involucrados en un invento y uno de esos 4, uno de esos 3 quiere llevarse toda la gloria y todas las regalías. Sí. Y los que quedaron por fuera pues se enojan y oye, y hasta hay demandas de eso. Entonces imagínense al Hijo y al Espíritu Santo bien enojados. Oye, tú siempre nos dejas por fuera, pues ni siquiera nos nombras, siempre eres... Aleluya, así que yo creo que es algo muy claro. También otro problema es el tratar de usar estos 4 textos para defender una pluralidad. Bueno, si lo sacamos del contexto que ya lo hemos explicado, que Dios lo usa como un plural de majestad, de autoridad, es quien dice que ahí habla de 3 personas. Sí, puede ser muchos. 2, 3, 4 o más. Entonces tampoco es es una herramienta para definir una trinidad. Puede ser hasta 2, 3 o 4 o más, pero obviamente no es el sentido del texto. El sentido del texto es hablar de la autoridad de Dios, de la máxima autoridad que tiene Dios. Claro. Y como había yo mencionado que los ángeles estaban presentes, hay eventos, hay ejemplos en la Biblia donde Dios habla a los ángeles. Primera de Reyes, el capítulo 22, verso 19, dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Rabot de Galaad? Y note cómo uno decía de una manera y otro decía de otra manera. O sea, Dios consulta y habla con sus ángeles. Entonces, cuando él dijo, mira que en Génesis el capítulo 3, verso 22 dice, mira que el hombre ha llegado a ser uno como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Él ahí estaba hablando a los ángeles.
cuando dice descendamos y confundamos las lenguas en Génesis el capítulo 11, verso 6, él estaba hablando con ángeles, porque los ángeles estaban presentes, una, y dos, aquí en Primera de Reyes, el capítulo 22, verso 19 y 20, encontramos que Dios sí consulta con los ángeles. Otro lugar, en Salmos, el capítulo 82, vemos otra vez este fenómeno que Dios habla y consulta con los ángeles. Dice 82, 2, 1 y 2, dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Ahora, la palabra aquí dioses es Elohim. Y aquí los que dicen que Elohim demuestra una trinidad, pues aquí tenemos más de una trinidad, porque la palabra Dios es Elohim, en medio de los dioses es Elohim, y en medio de los dioses juzga, otra vez Elohim, ya son 9 personas. No, aquí se está refiriendo a ángeles, que Dios está en medio de los ángeles y en medio de ellos juzga. Él consulta con su corte celestial. Y yo creo que finalmente tenemos una explicación más, y esta me encanta a mí. Alabado. Amén. Este es, como quien dice, mi explicación personal favorito. Y una vez que estaba orando y quería entender bien Mateo 28, Génesis 1:26. Estaba orando y el Señor, le dije: Señor, ¿con quién hablabas? Y el Señor me dijo: toca tierra. Y toqué la tierra y dijo: ahí está. Amén. Y yo: ¿cómo que ahí está? Cuando Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, no solamente estaba hablando como rey, no solamente estaba hablando a sí mismo, como dice Efesios 1:11. No solamente estaba hablando con los ángeles, sino que Él estaba hablando con la creación. Cuando Él tocó la tierra, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y nosotros llevamos la imagen de la tierra y la imagen de Dios. Este cuerpo es tierra. Cuando muere, vamos a regresar pero también llevamos la imagen de Dios porque somos espíritu. No hay 3 espíritus en nosotros, sino que hay uno, porque Dios es uno y único. Aleluya. Así que pues yo creo que queda muy claro estas explicaciones sobre la diestra de Dios, y también porque Dios habla en términos plurales. Gloria al Señor. Así que la próxima semana, hermanos, vamos a ver más temas apologéticos. Los amamos mucho. Dios los bendiga. Mándanos un saludo. Este mandamiento de la gran comisión, hablando específicamente de Jesucristo, porque dice 2 Corintios 3:5 que hablo, he aquí, estaré